Hola, hoy vamos a presentarles a una paciente muy especial, muy querida aquí en CREAFAM, quien tuvo la oportunidad de recorrer todo el camino, desde el diagnóstico, el tratamiento de fertilidad y finalmente tomó la decisión de seguir con nosotros hasta ver el nacimiento de su bebé. Queremos darle las gracias a Verónica por querer compartir con ustedes su testimonio. Es una experiencia que seguramente puede apoyar o ayudar a otras pacientes a tomar decisiones en relación a su vida reproductiva. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y compartir mi experiencia. Yo recuerdo que llegaste con un poco de temor, Muchísimo. con muchas dudas, tenías tiempo buscando embarazo, algunos Así intentos es. fallidos, y bueno, finalmente tomaste la decisión de acudir a CREAFAM. Uno no está preparado definitivamente para que le digan que no va a poder tener familia por sí mismo. Definitivamente. Ni moral ni económicamente hablando, uno está listo para escuchar esas palabras. Yo, después de varios intentos, aun teniendo una vida aparentemente sana, me di cuenta que necesitaba ayuda. Me di cuenta también, gracias a Dios, que en Puebla hay excelentes opciones. Y por caso de éxito de una persona conocida allegada a mí, fue que yo caí en las manos del equipo CREAFAM. Recuerdo que cuando atendimos a Vero, pues le planteamos opciones, es nuestra forma de enfocar las cosas. Existen muchos detalles o muchos factores que pueden influir en la infertilidad. La edad, problemas físicos, en fin, muchas cosas. Y en su oportunidad, pues le planteamos a Vero dos opciones. Seguir el camino de fecundación in vitro, basado en su edad, con óvulos propios, versus el tratamiento alternativo, que es el de los óvulos donados. Entonces, cada técnica pues tiene sus implicaciones, tanto en expectativas de éxito, un poco el factor económico, pero por encima de todo, la decisión. Intentarlo por uno u otro camino. Y sobre esa base, pues, iniciamos el recorrido, ¿no? El deseo de ser mamá y de ser papá de mi esposo también era muy grande. Nosotros, estando en una edad en la que nosotros pensamos que era idónea, llegamos aquí, ya sabiendo que teníamos una dificultad. Se me hace una valoración y a mí se me plantean las dos alternativas que menciona el doctor, y así es como nosotros, en su momento y por una cuestión personal, tomamos la que menores posibilidades nos daba para agotar esa instancia. Desgraciadamente no fue posible y posteriormente optamos por la segunda opción, que es la de la ovodonación, y al primer intento fue como tuvimos la dicha de ya estar en espera de nuestra hija. A mí me gustaría nada más aprovechar, de repente Sí. preguntan mucho con respecto a la ovodonación, si sí se parece el hijo, si no se parece el hijo, si puedo, no sé si... A mí eso me preocupaba terriblemente, y yo me acuerdo que una de las últimas pláticas que yo tuve con el doctor Otto previo a la transferencia fue esa. Cuando yo le dije, nos vamos a ir por la ovodonación, y yo creo que yo, en lugar de llegar feliz, llegué más preocupada que feliz. No, yo derramé una cantidad de lágrimas enfrente de él tremenda. Y yo creo que esa fue una de las que más me tocó el corazón en un momento. Yo siempre pensé que mi hija, mi hijo iba a tener algo de mí. Y él a mí me dijo, no, va a tener tu actitud, va a tener tu comportamiento, tú lo vas a formar. Él también a lo mejor va a poder practicar un deporte como tú. Me dice, pero no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de que sí se parezca. Y sí se parece. Me asusta. Tanto en lo físico como en lo personal. Digo, yo creo que hay cosas que ya no tendría que saber, ¿no? Pero ya las traía integradas. Y sí, dice mi mamá que le recuerda mucho cuando yo estaba de su tamaño. Sí. Es tremenda. Sí, es tremenda. Aquí los bebés CREAFAM yo creo que traen un chip muy especial también. Y sí es preocupante. Yo creo que absurdamente cuando uno no sabe a lo que se expone con un tratamiento así,
es en lo primero que uno piensa cuando en realidad es lo último que uno tendría que estar considerando. Sí, la verdad es que el punto importante que bueno, yo siempre se los comento a los pacientes en consulta es no perder de vista que cuál es su objetivo. O sea, tu objetivo fundamental es ser madre. Entonces, a veces hay que tomar decisiones. Y sí salió de acá, eso Claro. me consta que sí. No, claro. Se parece mucho a Rafael. Digo, todo el mundo me dice que me utilizaron de impresora, prácticamente. Pero mío, en actitud, dice mi mamá, pues es que eso lo hacías tú. Pero qué interesante, porque fíjate, si nos vamos netamente al punto biológico, ese temor que tienen otros pacientes, como tú mencionas, físicamente se parece al papá y tú dices, bueno, tendría lógica, el intercambio genético, etc. Pero entonces está esa otra parte, el comportamiento, la actitud, claro. cómo se mueve, entonces se parece a ti. Sí, hay cosas que realmente, ahí, pues, al igual que cualquier otro niño. Ahí hay cosas inexplicables, pero sí, definitivamente. Hay detalles que yo creo que ella no tendría por qué copiar, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Pero los tiene. Ese tipo de cuestiones en realidad a nosotros, con tal de nosotros abrazar lo que abrazamos a diario, no nos importa, en realidad. Digo, y va a haber un momento en el cual yo sí quisiera a mi hija decirle cómo fue que ella llegó. Yo no siento que esto sea algo que yo deba de ocultarle a ella. O sea, sí nació de mí, sí creció dentro de mí, tengo muchas fotos, tengo muchos videos, ahora va a haber más videos, y sinceramente yo no ubico mayor objeción al respecto. Pediré en su momento la asesoría para saber cómo explicárselo. Como la estrategia para comunicarse, sí, pero no negarle. Pero yo sí considero que eso es algo que yo le puedo contar. Sobre todo para que ella entienda que su papá y yo teníamos tantas ganas de tenerla con nosotros que buscamos hasta la más mínima alternativa que llevar a cabo. Y vino a replantear completamente nuestra vida. Y si en algún momento duda del amor que ella genera en nosotros, yo voy en ese momento a comenzar a buscar eso que yo voy a necesitar para explicárselo, pero sin problema lo voy a hacer, para que le quede perfectamente claro. Y yo creo que si alguna persona a mí me preocupa que lo deba de entender, es ella. Nadie más. En lo absoluto. Qué bueno, te felicito. Sí. Y perdón, pero esa es una fotaza. Sí, una fotaza. Y ya después yo me quedé pensando, ay Dios, es José. Sí. Vamos a hacer un acercamiento para que conozcan mejor a María José. Aquí estamos con Vero, que le damos las infinitamente gracias por siempre apoyarnos, porque es un apoyo también el que ella nos da a nosotros, el reconocimiento que nos está dando como clínica, como médicos, como personas. Entonces le damos muchas gracias a Vero, ¿no? La experiencia que tuvo con nosotros, bueno, pues en un principio fue un tema de fertilidad con el doctor Otto. Luego me encargué, nos dio la oportunidad de seguir la observación, el desarrollo de todo el embarazo, y fuimos llevando su control del embarazo, que todo fue realmente perfecto. Como detalle, lo único que tiene es que en el último trimestre su bebé empezó a tener un retraso en el crecimiento. Por eso es que dice que su niñita pues, nació chiquita, porque tenía ya un retraso en el crecimiento a consecuencia de la placenta, que ya no tenía el mismo funcionamiento. Entonces al final lo que empezamos a hacer es verla cada vez más seguido. Si nosotros lo tenemos que ver cada semana o cada tercer día o diario, así lo estuvimos haciendo hasta el punto en donde consideramos que ya era suficiente para la madurez y que era el mejor momento para que naciera su bebé, que nació pesando alrededor de 1,8 kg, pero con un término adecuado en donde no necesitó ni siquiera una incubadora. Entonces esa es la finalidad de tener un buen control obstétrico, ¿no? Y agradecer que confíen en nosotros para poder decir ya es momento de que nazca, porque ya no puede estar más tiempo allá adentro. Y así fue, nos dio esa oportunidad, confió en nuestras decisiones médicas y a la fecha pues tiene un bebé de 1 año y medio perfectamente sana. Yo me acuerdo muy bien sus palabras. Está chiquita. Ah, sí, cuando iba a nacer. Sí. Yo me acuerdo perfectamente bien del último peso que me dio aquí. Y cuando nació,
Y todavía me acuerdo que me dice, ¿ya ves? Está chiquito. Está chiquito. Pero estaba muy bien. Sí. Y aparte usted a los 3 meses, contaditos, me dijo, aquí tenemos una hermosa niña. Digo, doctor, pero ¿a poco ya a los 3 meses se puede? Y usted me dijo, yo tengo la experiencia como para poder saber. decir, Sí. sí. Y me explicó, no le entendí, pero me explicó. Pero te explicamos todo. Sí. Y a los 3 meses yo ya sabía que era niña. Sí. Y fue niña. Sí. Y me dijo, eso fue a mí lo más impresionante cuando me dijo, va a pesar tanto. Digo, bueno, pero porque ve que dejó de... Sí, ya no empezó a disminuir su crecer, crecimiento. Y yo me empecé a inflar. Sí. Entonces, proteína y demás, para que creciera. Pero yo creo que eso a lo mejor sirvió para que no bajara. Ya no bajó. Y me dijo, va a pesar tanto. Madre de Dios, fue lo que pesó. En eso, pues. Sí. Pero sanita, No, madura. No, perfecta. Yo creo que todo lo que me dolió, las inyecciones que usted me indicó previas. También. Yo acababa rezando el rosario después de cada inyección. El pulmón. Para la madurez pulmonar de tu bebé. Pues es que nació pesando menos de 2 kilos. Sí, pesó. Pero no necesito incubadora. 1,875. 1,875. Pero no necesito incubadora. No necesito absolutamente Nada. nada. Pero nada. Y a la fecha bien sana. Sí, no se ha enfermado de nada, doctor. No se ha enfermado de De nada. nada. Además, yo creo que nos pusieron con un muy buen pediatra. Con el doctor Bello. Es el doctor Christopher Bello, Sí. nuestro neonatólogo. Sí. Sí. No se me ha enfermado No se ha enfermado nada. de nada. Ya tiene casi todos sus dientes. Todo lo que me dieron aquí antes ¿Le sirvió, le ayudó? No, tengo un bebé muy fuerte. ¿Y tu control del embarazo fue lo que esperabas? Sí. ¿No? Que se te fuera explicando, diciéndote los estudios. Me asustó la precisión. Sí. De lo que iba pasando. Sí, ¿No? Siempre estuviste bien informada. totalmente. De eso se trata. Nunca me quedó ni la más mínima duda, ni a mí ni a mi esposo, No. que aunque no venía conmigo, Venía más tu mamá. yo le explicaba. A mí me llamó y siempre me va a llamar mucho la atención la precisión de datos que usted me dio. Qué bueno. La situación con el doctor Otto fue la relativa a que ella llegara a mi vientre. Para conseguirlo. Pero lo que usted me dijo después, para mí sí fue muy, muy llamativo. Porque pues era exactamente lo que iba pasando. Lo que estaba pasando. Y tenemos todo el récord. Yo siempre le explicaba a mi esposo después con los videos. Uh-huh. Lo que me acababan de decir a mí en la cita. Cuando hacíamos cada estudio, ¿no? Sí, porque aparte esta carpeta era maravillosa, ¿no? Donde me iban poniendo. Luego a mí se me olvidaba, la traía yo, me la ponían al corriente, pero la situación del video fue tremenda. Fue buena. Lo tenemos desde que era un camaroncito. Se lo vas a poder enseñar a tu bebé cuando esté más grandecita, ¿no? Le vas a poder explicar todo lo que se veía. Sí. Y como yo le comentaba al doctor Otto hace rato, yo voy a querer explicarle a ella de principio a fin todo lo que tuvimos que hacer, no para reprocharle, no para querer llamar de más su atención, sino para que sepa el amor con el que la buscamos y con el que nos ayudaron aquí a llegar. Y es algo que también es de mención especial. Uno ve en internet 1001 videos, 1001 comentarios. No sé si ese día recuerda que yo le dije, oiga doctor, yo vi en YouTube un video donde al bebé lo sacan en 20 minutos. Y me dijo, pero es que esas son como las incisiones que son de emergencia, y ya me hizo la explicación, pero nosotros vamos capa por capa. Yo hasta ese día tomé clase y para mí ese día fue muy bonito, porque además también escuchando otro tipo de experiencias que uno no tendría que escuchar antes, yo creo. Uno llega con más miedo de lo que debería. Y a mí me llamó mucho la atención que todo estaba muy tranquilo. Era más ese tranquilo, día, ¿no? Todo estaba muy, muy agradable. La única preocupada era la doctora Cortés por mi presión. Y yo recuerdo que cuando la doctora Claudia me sienta y me comienza a explicar la postura que yo debía de tomar, yo pregunté, ¿y dónde está el doctor Monsalve?
porque era el siguiente en la lista. Aquí estoy. Y sí, y estaba atrás llenando Estaba la haciendo tabla. las indicaciones, exacto. Y yo pregunté, ahorita cuando me vaya usted a poner la inyección, ¿puede venir mi esposo a sostener mi mano? Y me dijo, no, él entra después con el doctor Bello, pero aquí viene el doctor Otto. Y el doctor Otto fue el que me sostuvo, porque El que se sostuvo yo creo para el bloqueo. yo creo que fue el único momento en el que a lo mejor yo de verdad pude estar preocupada, cuando ya venía el asunto de no vas a sentir nada de la cintura para abajo, pero todos estaban ahí. Y como yo le comentaba a mi esposo, ahora ya con bebé fuera, no es el único servicio que aquí me pueden ofrecer, y por eso ya mi control posterior Aquí lo ya va a ser aquí. llevamos. ¿Para Sí, claro. qué buscar en otro lado? Sinceramente no habría manera. No, muchas gracias. No, y sí, siempre que a mí alguien me lo pregunte, yo voy a ser muy feliz. Muchísimas gracias a ustedes. Mi bebé nació en circunstancias un poco complicadas, por decirlo de alguna manera, por cuestiones del tiempo en que se dio. En lo personal fue cuando debía de llegar. No contábamos con una pandemia de por medio, pero aunque tuvo ese pequeño detalle al final, mi bebé tiene hoy un perfecto desarrollo. Y eso es algo que hace que yo corrobore que la decisión que tomamos por estar aquí y por permanecer aquí fue la mejor. Muchísimas gracias siempre. A ti, muchas gracias. Muchas gracias.